Pues continuamos con el ciclo de transiciones. Agradezco que hayan leído. Pues que les cuento que está una pareja en terapia de pareja con el psicólogo. Entonces, el psicólogo le pregunta a la señora: dígame, señora, ¿cuál es el problema? Y la señora se suelta hablando: es que no conoce a mi marido, él me abandona, él me deja, él no le importo. Y media hora hablando de su marido, ¿no? Y el psicólogo: no, pues sí, debe ser complicado, debe ser muy difícil para usted. Sí, no quiere a mi madre, no quiere convivir con mi familia, solo se la pasa con sus amigos, se va en el fútbol y todos los días no le importa lo que sienta, no le importa cómo me siento sola. Una hora hablando, ¿sí? Y el psicólogo: no, pues sí, ha de ser difícil, ¿no? Pero si usted supiera, si viviera con este imbécil, se daría cuenta, no me saca a pasear, no me compra nada, tengo 10 años que no estreno nada. Hora y media hablando. Y nomás se veía, el psicólogo veía al marido, y nomás se veía entre los dos. Entonces ya finalmente el psicólogo le dice: ay, señora, venga, papito, venga, señora, venga. Sí, venga, le dijo la señora: señora, déjeme darle un abrazo, señora. Y le dijo, ya, tranquila, va a pasar, las cosas van a estar mejor, la vida es bella, tenga fe, los cambios son posibles, su esposo está aquí y quiere lo mejor para usted. Y luego le da un beso: ándele, usted va a estar bien, tranquila. Y le dice a su esposo. Entonces ya se calma la señora y viene, le dice al esposo: venga, los toma de la mano, los toma de la mano, y le dice, como digo así, le dijo, ven, qué fácil, esto es lo que necesita la señora por lo menos 3 veces a la semana. Y el señor le dice: 3 veces a la semana, se rasca y dice: ¿de verdad? Sí, eso es lo que necesita su esposa, por lo menos 3 veces a la semana. Y dice el marido: bueno, doctor, martes, jueves y sábado me la paso con mis cuates y los domingos voy a jugar fútbol. Se la traigo los lunes, los miércoles y los viernes. Sí. Se la traigo diario. Yo tengo y yo puedo hacer. Ok, agradezco que hayan leído. Y el tema es de construir para construir. Obvio, necesito, si no es que ya investigaron, empaparlos en el término de construcción, porque puede no ser un término muy común, pero de construir significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. No es solo destruir por destruir, no es solo apachurrar, es de manera analítica decir: esto no funciona, no es desechar todo, esto no funciona, pero hacerlo de manera analítica, objetiva. De construcción es exponer debilidades o defectos a través del análisis para corregirlos y con el mismo material construir algo más eficiente y funcional. Esto es de construir. Voy a hablar más que voy a referirme al pueblo, pero me voy a referir hoy al líder, dado la lectura que les di. Pero les voy a mencionar un poco al pueblo. La deconstrucción del pueblo de Israel, de los hebreos, hemos estado viendo cómo Dios, a través de un desierto, va a someter tanto al pueblo como al líder. Ambos, el pueblo y el líder, necesitaban ser deconstruidos. Tu familia muchas veces necesita ser reconstruida, pero antes tú necesitas ser reconstruido. El tiempo en el desierto
sirvió a Israel no solo para deconstruir sus viejos hábitos, lo vimos la semana pasada. Ellos tenían que deshacerse de viejos hábitos, especialmente con la comida. En el desierto Dios aprovecha para el pueblo de Israel de construir sus hábitos, sus impulsos de querer regresar, lo vimos la semana pasada. Y no solo de construir, sino ahora construir una nueva mentalidad. Recuerden que si algo no tenían ni la habilidad ni la mentalidad de guerreros. Entonces, en el desierto tenía que construirse una mentalidad de guerreros, de sacudirse el miedo. Porque de lo contrario no estarían listos para saltar a la siguiente etapa, para la tierra prometida. Pero hoy me voy a enfocar en el líder, en Moisés, porque todo líder necesita ser deconstruido antes de ser construido. ¿Un líder nace o se hace? Se hace. Pues nace y se hace. Hay quienes ya nacieron líderes. Creo sinceramente, y sin, espero que no me avienten huevazos, pero creo sinceramente que nací líder. Desde pequeño Dios puso madera en mí para liderar, para abanderar, para guiar al pueblo, ¿no? Creo sinceramente. Pero hay gente que no nace y se va haciendo líder a lo largo del camino. ¿Tú crees que tengas madera de líder? Sí. Toda gente que es referente en algún momento de su vida, que pueda, la gente quiera seguir sus pasos, que en un momento dado digan, yo quiero ser como mi mamá, o un día voy a ser como tú, o no sabes cómo me agrada que seas mi amiga o mi amigo, y te admiro. Tal persona se convierte en un líder. Ahora, puede que en alguna etapa de nuestra vida no fuimos líderes, pero sí estamos diseñados para liderar en algún momento dado de la vida. A lo mejor tú todavía no estás ahí, de eso quiero hablar. Moisés necesitó ser deconstruido y para eso nada mejor que un desierto. Quiero decirle que el desierto, donde los 40 años de Israel, eso no fue un desierto para Moisés. Moisés antes ya había atravesado su propio desierto, ¿sí? ¿Estamos en eso? ¿Sí? El desierto no era para Moisés. El desierto era para el pueblo de Israel, los 40 años. ¿Sí? Moisés era el hombre que Dios quería valerse, del cual quería Dios usar, valerse de él, pero no era el hombre del que podía valerse. Espero que entiendan este juego de palabras. Moisés era el hombre que Dios quería utilizar y aprovecharlo, pero en un momento dado de su vida, Moisés no era lo que Dios podía usar. Es decir, Moisés necesitaba ser deconstruido para poder ser útil en las manos de Dios. Y eso te pasa a ti y me ha pasado a mí. Para poder ser valioso en las manos de Dios, primero tienes que sufrir una deconstrucción. ¿Recuerdan lo que significa deconstruir? Sí. Díganmelo. Deshacer Analíticamente, objetivamente, quitar los defectos, ¿sí? Lo que no funciona. Y con el mismo material, es decir, tú nunca vas a ser desechado, solo te van a sacudir los viejos hábitos, los de comida, de pensamiento, Como depurarte, ¿sí? Y obviamente la pregunta que hago es, ¿cuántos se han dado cuenta que ya están en deconstrucción? Y si no, hoy te vas a dar cuenta. ¿Alguno está consciente de que ya está en un proceso de deconstrucción? Sí. ¿Sí? ¿Que está siendo deconstruido? ¿Qué? Vamos aunque ya lo mencionó Avelina, pero vamos a leerlo. Dice la escritura, Hechos 7:20, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Solo lo tuvieron, su mamá solo lo tuvo 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Entonces, por eso se les llama las canastitas Moisés, ¿no? Lo puso en una canastita que flotara, lo pone en el río y se despide de él. Todo el tiempo la señora estuvo vigilando a qué iba a pasar, pero entonces el río pasa por el palacio, lo ve, está ahí la esposa de faraón junto con sus doncellas y ve la canasta
y obviamente es un niño quien no va a moverle pues el corazón, un niño, ¿no? Imaginen a Sammy así, a ver, más. Entonces, imaginen a un niño en una cunita, en el río, ¿no? Y lo ven ahí y dicen, no, es algo como los cocodrilos. Entonces le movió el tapete, lo movió con pasión, a ternura, y la esposa de Faraón decide adoptarlo y criarlo. Y más si la esposa no tenía hijos. Sí, tenía un hijo. Recuerden que si creo ¿sí? ¿Qué? Sí. ¿Francés? A Moisés, entonces el niño de 3 meses lo adopta y a partir de ahí empieza a ser criado y educado y formado con toda, dice, Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. O sea, no le pudo ir mejor. ¿Sí? ¿Qué podía con la esposa de Faraón? Imagínate que te adopta o que el niño lo adopta. ¿Cómo se llama la esposa ahorita de Estados Unidos? No recuerdo cómo se llama la esposa de Biden. Bueno, imagínate que la esposa de Biden lo adopta, ¿no? O sea, porque en aquel entonces Egipto era como Estados Unidos hoy en este tiempo, ¿no? La nación más poderosa, ¿no? Dice la escritura, Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Hechos 7:22. Sabiduría egipcia, empoderamiento verbal y autoridad para actuar. De nuevo, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Esto significa, y miren, son características de las cuales todos aquí envidiaríamos estas características, pero no necesariamente estas eran lo que Dios quería aprovechar. Es decir, Dios no se fija en Moisés porque dice, wow, habla y conoce más que cualquier otro, ¿no? La fachada que cubría el verdadero Moisés, que atrajo a Dios, es que era un hombre noble, tenía mucho interés por el prójimo, amor por su pueblo. A temprana edad supo que él era hebreo, se dio cuenta que él era hebreo, que no era egipcio. Y sobre todo, Moisés tenía mucha humildad ante lo divino. Esto fue lo que vio Dios. Dice la Biblia también que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón de las personas, ¿no? Cuando estuvieron, Dios le dijo a Samuel que escogiera el sucesor del rey Saúl, ¿sí? Entonces fue a la casa de Isaí, y Isaí tenía varios hermanos, David tenía varios hermanos, y cuando Samuel veía así como a Jonathan, así, ¿no? Barbado, y bueno, para la guerra, dijo, no, seguro que es Jonathan, ¿no? Entonces, no, Dios dijo, no. ¿Sí? Y luego vio así, como a él, ¿no? Alto y barbado, dijo, seguro que este es el siguiente rey. Y nada, ¿no? Y luego dijo un hombre moreno, bien parecido, dijo, seguro. No, tampoco. ¿No? Entonces Samuel estaba así como, pues, ¿qué onda, Dios? Y dijo, es que tú te estás fijando en las características superficiales y yo me fijo en el corazón. Y recuerda que Dios decía de David tenía un corazón conforme a Dios, un corazón muy tierno y de mucha alabanza y adoración a Dios. Bueno, sabiduría egipcia. ¿Entienden lo que significa esa expresión, sabiduría egipcia? Eso significa, a la edad de 40 años, después de toda una vida de formación académica, los mejores maestros, medicina, astronomía, arquitectura, Moisés, criado por la tutela de los mejores y más sabios maestros de esa cultura, por ser hijo adoptivo de Faraón.
¿sí? Él tenía una sabiduría. Es como si te graduaras aquí en México del TEC de Monterrey, ¿no? O de Harvard, ¿no? Ese es un fregonazo, sabes de todo. Nos dice que era también poderoso en palabra, sabía qué decir y sabía cómo decirlo, y tenía una habilidad discursiva asombrosa, labioso. Hay gente así, ¿no? Que te convence y te manipula y ni cuenta te diste, ¿no? Pues Moisés era así, es característico. Ahora, recuerde que tiempo después, ni siquiera, él dice que es tartamudo, no tiene ni confianza en sí mismo, ¿no? Pero bueno, nos dice que también era poderoso en acciones. Por supuesto, Moisés fue instruido en el arte de la guerra, en habilidades militares. Nadie se le podía oponer, sabía pelear y además era el hijo del faraón. Su palabra era ley. Donde fuera que caminara por los pasillos, por todo egipcio, su sola vestimenta. ¿Quién no conoce al hijo de faraón? Entonces, Moisés solo bastaba que dijera quiero eso, quiero lo otro, y se lo daban, se lo traían, se le cuadraban, ¿no? Moisés también sabía el asunto de las castas, en lugares como la India, en lugares como Egipto, dependiendo de donde tú naces, si tú naces en la casta de los faraones, en este caso, si naces y eres familia de esa casta, siempre te va a ir bien. Si naces en la casta inferior, es como aquí ser merino, así como es que de la casta superior, ¿sí? Y ser molina, pues es como, pues siempre vas a ser molina, nunca esperes a ser merino o beto. Moisés no sabía bien, él se crió en una casta de faraones, entonces los de abajo nunca podrían aspirar a poseer los de la casta de arriba. Cierto día Moisés tenía 40 años. ¿Cuántos años tenía? 40. Entonces, ojo, y aquí Moisés tiene una etapa de construcción, de construir, no de deconstruir. Moisés construye una personalidad caracterizada por sabiduría de los egipcios, con poder en acciones, a nadie se le podía negar nada, y poder en palabras. 40 años para construir una personalidad. ¿Cuánto te tomó a ti construir lo que tú eres hoy? ¿Cuánto te tomó? ¿20 años? ¿25? ¿En qué etapa? ¿En cuántos años tú dijiste, estoy en mi mejor momento? ¿Sí? Universitaria, cursos cada rato en Puebla para actualización de tu profesión, ligeramente. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes? Bueno, sí, ya van a saber que la dentista tiene ¿cuántos? 5. ¿Crees que estás en tu mejor etapa? Sí. Te has construido, entonces ¿cuántos años te ha tomado construirte? ¿Cuántos? Sí. Entonces, la primaria, la secundaria, la universidad, un curso, otro curso, la universidad, ¿en dónde? Politécnico. Curso tras curso de actualización, diplomados, y entonces estoy en mi mejor momento. Saco las muelas así por telequinesis. Poderosa en acción, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó a Moisés construirse? 40 años. A los 40 años Moisés construido ya con todas las características, la sabiduría de los egipcios, ¿no? Poderoso en acciones, poderoso en palabras, labioso, un currículum impresionante. A los 40 años
Moisés decide visitar a sus parientes del pueblo de Israel. Los que leen, y si tuvieran libro no lo tienen, subrayar, decidió visitar a sus parientes. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces le dio coraje porque estaba lastimando, maltratando a uno de su raza. Moisés sabía que él no era egipcio, que él era hebreo o israelita. Entonces ve que le están pegando y entonces Moisés, estamos hablando de Moisés con habilidades militares, que sabe pelear. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que además pues probablemente traía armas, ¿no? Es el hijo del faraón. Entonces simple lo agarra, salió en defensa del hombre y mató al egipcio. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Entonces Moisés dijo, obviamente había gente que estaba ahí observando y Moisés supuso, estos cuates están diciendo, ¡wow! Ya llegó Super Moisés. ¿Sí? Por fin se levantó un líder que nos va a ayudar y además tiene habilidades militares y además es un hombre muy poderoso. Supuso. Pero dice la Biblia que no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo. Murmuraban y Moisés pensó, dijo, no, seguro les cae bien. Al otro día Moisés dijo, pues voy a condescender de nuevo con el pueblo. Y vio que dos hombres de Israel, ahora no era un egipcio maltratando a un israelita, ahora son dos israelitas peleando. Tienen a Damián y él peleando, así que no, que tú, que yo. Y dice la escritura que trató de ser pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? No, es que yo soy más guapo, no, mi barba es la mejor. ¿Por qué se están peleando? No, que yo tengo la esposa más bonita, no, pero que yo también, no, pero yo tengo 2 hijos, no, pero yo te gano porque tengo una solución más inteligente, etc. Entonces, se estaban peleando, trató de ser pacificador. Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y entonces uno de ellos, el que había provocado la riña, lo empuja y le dijo, ¿quién te puso a ti como juez y gobernante? ¿Quién te puso a ti? ¿Quién te dio autoridad? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? O sea, ¿crees que me puedes matar a mí también? Entonces Moisés se da cuenta que no hizo bien, que no les cayó bien. Y dice la escritura, cuando Moisés oyó eso, ¿qué cosa? Huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Aquí termina sus primeros 40 años. Aquí su proceso de construcción, hay una atora. De aquí para adelante, Moisés va a entrar en un proceso de construcción. Moisés era un hombre que Dios quería usar para sus fines, pero en este momento Moisés no es alguien que Dios podía usar, porque Moisés estaba envanecido, tenía muchas suposiciones falsas. Moisés decidió condescender con su parentela. Entonces, un semidios creado en el Olimpo, esto es una metáfora, decide cohabitar con el público, ¿no? Es como cuando los Beto van a la central de abastos. Es como ver la bajada, la señora así señorona y bajar sin comprar. Y tomates, lo hace para no olvidar que vive en Morelos, pero
así, un semidios del Olimpo condescendiendo con el vulgo, ¿no? Moisés creyó que su bagaje formacional, su vestimenta, era todo lo que necesitaba para hacer algo bueno para su pueblo. Recuerden, él sabía que sus raíces eran hebreas. Él supuso que su parentela estaría más que honrada y agradada por verlo, por condescender y verlo actuar a favor de ellos. Error de errores. Él creyó que por su vestimenta, por todo lo que sabía, por ser el hijo de Faraón, la gente iba a estar agradada. Así, wow, vino y nos visitó. Sí, es como cuando Anaya decidió viajar por el país, comerse unos tacos, ¿no? Dice, wow, uno de Atlanta, que tiene su familia en Atlanta, decidió comer tacos en las entradas de abastos de Coahuila. Error suponer que su formación, por excelente que fuera, era suficiente para ser útil a Dios sin antes ser deconstruido. Y a veces es un error que nosotros tenemos. Error que creer que por haberte graduado con mención honorífica, Dios debe estar súper contento con que tú eres su hijo y no, me saqué un 10 con esta chica, con este chico. Error creer que por venir de una universidad prestigiada es más que suficiente para ser líder delante de Dios. Error creer que por poseer una voz privilegiada y habilidades musicales y de liderazgo, no, casi cantas como Jesús Heredad Romero y no, véngase para acá y lo queremos aquí. Error creer que porque eres muy atractivo o atractiva es suficiente para que Dios te acepte y decida valerse de todo eso para sus fines. Error. Dios estaría honrado porque decidiste servirle. Y hay gente que llega a las congregaciones y cree que porque sabe tocar guitarra, teclado, cantar, y es profesionista, ya debería darse un lugar especial y ponerle a predicar. Hay quien quiere pronto ya su propia iglesia. Nos dice la Escritura que trató de ser pacificador. ¿Alguna vez has tratado de ser pacificador sin que te pidieran ser pacificador? ¿Alguna vez prediqué y consejo no pedido, consejo no recibido? Si la gente rara vez te agradece lo que te pidió, mucho menos lo que no te pidió. ¿Sí? Error ser un pacificador sin que te lo piden. Y le dijeron a Moisés, ¿quién te puso a ti como juez y gobernante? Error, ayudar sin que te lo solicite. Dar consejo sin que te lo pidan. Prestar sin que te lo pidan y dar más de lo que te lo piden. Ahora, todo esto ya es parte de una deconstrucción. Son cosas que aprendes y que tienes que pulir y sacudir en la deconstrucción. Para pasar después a la siguiente etapa tienes que avanzar, pero ya con la convicción de que no voy a ayudar a ser pacificador en quien no me lo está pidiendo. No voy a dar dinero que no me están pidiendo, ayuda que no me están pidiendo. Y voy a dar lo que me pidieron y no voy a decir, te puedo prestar 10,000 pesos más, ya viene mi pensión, pero prométeme que me lo vas a regresar. ¿Verdad que cuando estamos construyendo cometemos esas burradas? No. Pero eso tenía Moisés. Moisés era un hombre que tenía buenas acciones, buenas intenciones, pero no tenía nada tenía sabiduría egipcia, pero no tenía la sabiduría de Dios. Tus buenas intenciones no sirven de nada cuando intentas ejercer autoridad con alguien que no te ha dado autoridad. Dije en algún momento, años antes,
cuando alguien te pide algo, te da autoridad. Cuando alguien te pide un consejo, te da autoridad. Pero si no te ha pedido consejo, ni ayuda, ni dinero, y él no te ha dado y él no te ha dado autoridad, entonces pierdes la amistad, pierdes el dinero, pierdes tu tiempo y pierdes tu paz. Verso 27, le dijeron: ¿quién te puso como juez y gobernante sobre nosotros? Pero 40 años después, cuando este hebreo dijo: ¿quién te puso como gobernante y juez de nosotros?, es como si estuviera profetizando. Porque 40 años después, efectivamente, él es juez y gobernante. ¿Sí? La diferencia es que ahora ellos sí lo habían solicitado. Sí le pidieron a Dios un líder, un rescatador. Y Dios escogió a Moisés y se los presentó al pueblo. Y ahora Moisés iba con la autoridad de Dios. Entonces, seguro que ese hebreo que un día le dijo a Moisés: ¿quién te puso aquí como juez y gobernante?, se tragó su baba y dijo: un día yo le dije eso, ¿no? Y ahora yo lo estoy reconociendo como mi juez y gobernante. Y entonces les dije hace ratito, con este episodio donde Moisés quiere ser pacificador de sus propios hermanos y lo encaran, ahí termina su primera etapa de Moisés. Y Moisés es impulsado a su propio desierto. Entonces, Moisés primero va a estar en un desierto antes de guiar a otros en un desierto. ¿A dónde se fue Moisés? A Madián. ¿Sí? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Y entonces aquí es el primer parteaguas. Aquí se cierra su primer capítulo de la vida de Moisés. ¿Que le tomó cuántos? 40 años. Moisés, igual que Pablo, igual que Jesús, igual que David, igual que tú, igual que yo, fue impulsado a su propio desierto transicional. En el desierto sucede la transición. Hasta aquí me van siguiendo, ¿sí? ¿Qué? Y dije: de príncipe a mendigo, para volver a ser príncipe. 40 años como príncipe y luego 40 años como cuidador de las ovejas de su suegro, para luego tener otros 40 años como sus últimos 40 años como líder del pueblo de Israel. 40, 40 y 40. 40 años en su construcción como príncipe de Egipto, y luego 40 años con Madián, en la tierra de Madián, a donde ahí conoció a Séfora, su esposa, pero sirvió de cuidador, de pastor de su suegro que se llamaba como Yetro. 40 años para construirse y luego Dios 40 años para deconstruirse. Es interesante las fechas. Por supuesto, tú estarás haciendo la pregunta: ¿significa eso que no sirve de nada mi carrera profesional? ¿No sirve de nada el inglés, el francés, el italiano que aprendí? ¿No sirve de nada todo lo que he aprendido? Recuerda que significa reconstrucción, no significa desecho total. La deconstrucción es el análisis objetivo y decir: esto sí, esto no, esto sí, esto no. No significa desechar, significa análisis objetivo y decir: esto no funciona. ¿Sí? Significa más bien que tu egocentrismo, tu impulsividad y tu arrogancia deben ser parte de la deconstrucción. Si es que tienes arrogancia, si tienes prepotencia,
si eres impulsivo, esto tiene que deconstruirse. Celoso o celosa. Entonces, el desierto muy a menudo es como un instrumento para deconstrucción. Por eso puse, demasiadas veces lo que se construye en la primera parte de nuestra vida se tiene que deconstruir si realmente queremos ser de bendición a los demás. Para que tú puedas ser referente un día, ¿sabes lo que es ser referente? Sí. Que alguien quiera ser como tú, que alguien quiera pensar como tú. Para que tú puedas ser referente, puedas ser de bendición a los demás o de sana influencia a los demás, antes de que logres eso, primero tienes que deconstruir. O Dios tiene que deconstruir. Porque con esos celos, con esos arranques, con ese egocentrismo, con esa altanería, no puede ser una buena influencia. Un modelo a seguir. Y la deconstrucción a menudo requiere pasar por un desierto, no literal, simbólico. Porque y hemos estado viendo que cuando te sientes en un desierto, los sentimientos son característicos. Te sientes solo, te sientes seco. Hay un hastío, lo vimos la semana pasada, y una incertidumbre. ¿Cuándo ya se va a acabar esto? Decíamos, ya me quiero regresar, ¿no? La semana pasada. Entonces el desierto sirve para que tú seas deconstruido. En el desierto tenemos que desaprender cosas que no funcionaron para poder aprender las cosas que sí van a funcionar. No todo lo que aprendiste es bueno, es objetivo y le sirve a Dios, ni tampoco le sirve a los demás. Me gustó esto. La mitad de la sabiduría es aprender que desaprender. En primera instancia tienes que desaprender lo que piensas de Dios. Hay una edad en la que llegas, imagínate que tú no hubieses conocido a Jesús y llegaste a tus 5 años y ¿qué pensabas de Dios? Y seamos honestos, lo que en un momento en nuestra formación, en nuestra construcción, tenemos ideas falsas de Dios. Tienes que desaprender lo que piensas de Dios y lo que quiere, lo que crees de Dios, lo que Dios quiere y cómo lo quiere, para entonces aprender realmente cómo y qué piensa Dios y lo que quiere específicamente de ti. ¿Sí? No se trata de borrar y olvidar lo aprendido, sino de no ser esclavo de lo que aprendiste y que está mal, por supuesto. Recordarles rápidamente algunas creencias de Dios que teníamos y que tenemos que desaprender o que ya desaprendimos. 1. Dios es antiplacer, que muchos creen eso y por eso les sacan la vuelta y por eso no quieren congregarse, no quieren saber de Dios. Es que piensan que Dios les va a quitar todo placer. ¿Sí? Ya no van a poderse tomar su cervecita que tanto les gustaba, la michelada, o echarse un bailecito y no, yo no quiero ir porque no estoy listo para dejar todo lo que me gusta. ¿Creen que Dios es antiplacer? ¿Ya te diste cuenta que Dios no es antiplacer? ¿O todavía no? Dios disfruta ver a sus hijos que disfrutan. Otra cosa que necesitas desaprender es que Dios es controlador. Es que Dios quiere tener todo bajo su control para que no se le escape ni el más mínimo proceder de la persona. Dios no es un controlador. De hecho, Jesús dijo: yo no he venido a juzgar a nadie. Y Dios no le encanta controlarte, ¿no? Imagínate si tú todo el tiempo controlaras a tus hijos, ¿cuándo maduran? O sea, los controlas por un tiempo, lo que sale correcto, y luego los sueltas y ellos tienen que aprender. Todo el tiempo los hijos viviendo bajo nuestras faldas, nuestros pantalones. Otra cosa, Dios es abuelo. Dios, entonces se nos pone como anciano de días y abuelito ya. Pues, un abuelito ya que es tierno con sus nietos
y ya no se entera de lo que le pasa. No sé si te pasa con tu mamá o con tu, que se sienta y vamos a ver una película, hoy se acomode, se pasa para allá y si piensas que así es Dios, que no se dio cuenta porque estaba durmiendo de lo que te pasó. Pero si no nos pintan a Jehová Dios, el Padre Dios, canoso, blanco y ya bien, hasta amargado. Dios es castigador y se la vive castigando constantemente las malas acciones de las personas. ¿Sí o no tenías este pensamiento que Dios era castigador? Sí. Perfeccionista, no admite ningún tipo de error. Como Él es perfecto, quiere que todo sea perfecto, no tolera faltas, por mínimas que sea, le molestan. Y si no lo hiciste correctamente, te manda un rayo para que caiga o que te roben o que te enfermes. No, así no actúa Dios. Dios es comerciante. Vende la salvación a cambio de ser servido. A mayor diezmo y a mayor ofrenda, mayor la posibilidad de ser favorecido por un milagro. Y eso lo promueven en algunas cadenas de televisión, pero así no actúa Dios. Sí. Hacen creer que a mayor diezmo o mayor ofrenda, Dios más te va a bendecir. Pero recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el templo y con sus discípulos, y entonces llegó el momento en que la gente empezó a pasar a depositar sus ofrendas, y recordarán que Jesús rodeó a sus discípulos porque había una viejita ahí que sacó todas sus moneditas, ¿les recuerdan? Y las depositó y les dijo: esa mujer ha dado más de todos ellos. Y los discípulos: ¿Qué? ¿Pero cómo? Si aquel otro depositó el fajo de billetes, porque dijo: esta mujer dio todo lo que tenía, mientras que el otro dio de lo que sobraba, le sobraba. Entonces a Dios no le impresiona tu diezmo, tu ofrenda, le impresiona tu corazón y la convicción con la que das 10 pesos, 100 pesos, 500, lo que des. Pero no es cierto que antes tenías miedo, inclusive de dar. ¿Será suficiente? ¿Será insuficiente? ¿Será que Dios cuando vea mi billete de 20 me lo refresque? O ahora que sí deposité 500, ahora sí seguro que me saco la lotería. Dios no actúa así. Pero tuviste que deconstruirte esa información. Quizás lo reconozcan aquí. Apaga tantito. A ver si lo reconocen porque se volvieron famosos. Sobre Dios tuviste que desaprender, pero también para aprender a vivir en pareja necesitas desaprender a vivir en soltería, ¿sí o no? Para aprender a vivir en pareja necesitas desaprender a vivir en soltería. Es una nueva etapa. No puedes irte a fútbol y chelar los fines de semana y ahí te lo encargo a la nena, mami, papi, ahí te los encargo, me voy. No. Otra cosa, si quieres aprender a vivir como adulto maduro, necesitas desaprender cómo vivir como hijita con mamitis o hijito con mamitis. No es compatible. Otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, la supermoto tuvieron que venderla para un coche donde tuviera la pañalera y todo. Y la pañalera y la alfombra mágica. Un gran choque que se da es cuando ya un joven adulto, un adulto se mete a la universidad semiabierta o abierta y cree que es lo mismo que la escolarizada. Tienes que desaprender la universidad escolarizada típica, donde ibas de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Así no funciona.
En la universidad abierta se requiere ser muy disciplinado y autodidacta. Ya. Dijimos la semana pasada, necesitas desaprender a comer. Por eso les digo, en lo personal yo no me gusta ir a buffets. Porque entonces, si ya pagué 300, 400 pesos, pues tengo derecho a todo lo que hay. Y comes, y comes, y comes, y comes, y sales con la ricota, así. Ay, una Alka-Seltzer no me caería nada mal, ¿verdad? Que le quita uno lo que paga. Por eso come uno. Sí. Por eso, la cocota, ¿sí? Hay que acabárnosla porque se le sale el gas, porque si ya no sirve de nada. Para tráguensela, ¿no? ¿No es cierto que se comía? Sí, sigues comiendo. Pues. Eso todavía tienes que desaprenderlo y ser deconstruido, ¿no? Te tienes que comer todo, hijo. Así crecimos. ¿Sí? Así decía nuestra madre. Que en paz descanse. Mi mamá descansa en paz toda la noche. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi mamá duerme como ángel. Bueno, no como tú, ¿eh? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Tenemos cochinos o qué? Cómeselo todo. ¿Eh? No le dejes nada en el plato. No hay perros. No hay perros, ¿no? No hay cuchis, ¿verdad? Acuérdate de los niños de África. No tienen nada que comer. Y luego, ¿por qué estamos como estamos? Entonces, llega un momento que dices, no, pues no tengo que comérmelo todo. No. Pero eso es parte de la deconstrucción. Cuando ya somos mayores, necesitamos desprogramar esas palabras de mamá o vamos a pagar con kilogramos de más. Dile que está a tu lado y te habla. Regresemos con Moisés. Vamos a versar con Moisés. Entonces, a los 40 años se cierra su construcción. Hasta ahí. Y entra a su desierto y entra a una transición donde debe ser deconstruido. 40 años dura su deconstrucción en su propio desierto. Los 40 años se construye y en 40 años va a deconstruirse. Dios no va a desechar a Moisés, solo va a desechar el egocentrismo, la altanería, la prepotencia, su verbiloquia, su labia. A los 80 años, Dios ve que Moisés ya está listo para guiar a otros a través de sus desiertos, porque Moisés, después de 40 años lo ve y dice, está listo, este hombre está listo. Este hombre atravesó su propio desierto y aquellos van a tener que atravesar un desierto, pero este ya atravesó su propio desierto y ya puede guiar a los otros a atravesar su propio desierto. Solo llevas a otros a donde tú ya has ido. Este también es el principio de los ministros de alabanza. No pueden llevar a un pueblo a la presencia de Dios donde ellos no conocen. Entonces llevan al pueblo a la presencia de Dios donde ellos ya han estado. ¿Verdad, Damián? ¿Verdad, Ed? Bueno. A los 80 años, Moisés está listo para su etapa más fructífera, sus últimos 40 años de vida, 80 años para estar listo para sus últimos 40 años de vida. La más fructífera, la más impactante de su vida. Entonces, resumiendo, 40 años de construcción, 40 años de deconstrucción para tener otros 40 años de construirse, pero ahora en manos de Dios. Entonces, tú te construyes, la vida y sus crisis te deconstruyen. Cuando digo la vida y sus crisis, porque tus 40 kilos de más te dicen algo no está funcionando con mis hábitos alimenticios, con mis pensamientos, y entre que vas al psicólogo, te vas a nutriólogo, y entre que vienes a la presencia de Dios, dices, ya
ya entendí qué cosas están mal. La vida se encarga de deconstruirte. Y el dinero que has perdido porque has prestado donde no te han pedido, cada ramalazo te dicen, ya aprendí, ya te estás depurando. Tú te construyes, la vida se encarga de deconstruirte, y cuando tienes un encuentro con Dios, ahora comienza tu construcción. Me encanta este proverbio. El hombre hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Y si uno recuerdas cuando tú dijiste, no, yo voy a conquistar el mundo, y voy a viajar, y voy a ser azafata, y todo, y voy a tener 3 Oxxos, y 4 farmacias similares, y entonces el hombre hace sus planes. Pero Dios finalmente se toma el privilegio de decir, por ahí no, mijo, por ahí no, mijo. Tú te construyes, tú decides la formación de oficio, de profesión. Voy a estudiar esta carrera porque es la que más deja lana. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Tú decides si ser nómada o ser sedentario. ¿Qué quieres, alguien nómada? ¿Qué anda de aquí? Los que andas de aquí para allá, y en Brasil, y en Dubái, y en Canadá, y eso es yo de mochilero. O decides, no, yo no me gusta salir aquí en mi pueblito, Tetelcingo, nomás Tetelcingo, ahí en el Cuautla, en los alrededores. Yo no. Bueno, Puebla sí. Puebla. Entonces tú te construyes. Pero si Dios decide, o tú decides, porque a veces nosotros lo decidimos, y si no, Dios decide por nosotros. Pero si en algún momento Dios te ve y dice, quiero que este cuate, quiero que esta hija mía sea de influencia, sea de referencia, sea de sana influencia hacia los demás, porque esa familia está del nabo, y tengo que levantar esa familia a alguien que en algún momento los pueda guiar, y que los sobrinos, los primos digan, es que quiero ser como mi tía, quiero ser como ellos, quiero que ellos se ven bien, que se la llevan bien. Entonces Dios, aprovechando las circunstancias y tus regadas y las crisis de la vida misma, te vas a deconstruir. Construcción, deconstrucción, para luego que haya un proceso de construcción. ¿Sí? Y por supuesto Dios será el responsable de tu construcción futura o de tu reconstrucción. Pero aquí es interesante y quiero marcar esto bien enfáticamente. Toda construcción posterior a la deconstrucción comienza con un encuentro con Dios. Ni vuelta de hoja. Tus mejores años de preparación, de construcción, para que seas alguien de influencia, de bendición, de referencia, comienza por un encuentro con Dios. La construcción que vale la pena, no la que tú quisiste aventarte tus primeros 30 años, 40 años. Comienza con un encuentro con Dios. Una vida de lujo, de privilegio, se encargaron de la construcción del todopoderoso Moisés, hijo adoptivo del gran faraón. Un desierto, consecuencia de su egocentrismo, de su altanería, sus impulsos sin freno, lo enviaron a un desierto, y el desierto se encarga de su deconstrucción. Y un encuentro personal con Dios lo vuelve a construir. Entonces, a los 40 años termina la construcción de Moisés. Y es enviado al desierto, y ahí comienza su deconstrucción. Después de 40 años de apoyando a su suegro Yetro, y no hace otra cosa más que cuidar ovejas, salir, buscarle la mejor comida que pudiera ver las ovejas, regresar, ver el desierto, ver las dunas. 1 año, 2 años, 3 años, 40 años.
Y Moisés está a punto de comenzar, de acabar su deconstrucción, y ahora comienza su construcción. Y toda construcción posterior a la deconstrucción comienza con un encuentro con Dios. Y aquí tenemos Éxodo 3:1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llegó al rebaño al corazón del desierto. Llegó al Sinaí, el monte de Dios. Iba pastoreando sus ovejitas. Y llega un momento donde dice: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. La zarza es como si aquí pensar en una cagual, ¿no? A lo mejor ni saben lo que es una cagual tampoco. Un huizache. Gracias, maestro. Poderoso en acciones y en palabras, que sabía lo que decir, cómo decirlo, con las vidas. Huizache. Entonces, imagínate que andas ahí por las afueras de Cuautla y ves un huizache. Un huizache que está prendido y dices: ay, ¿qué? Un rayo, un cigarro ahí, y prende y no se apaga, y prende y llamó la atención y se acercó. Moisés ya llevaba buen rato y no se apaga. ¿Cuánto puede tardar en apagarse un huizache seco ardiendo? ¿No? ¿10 minutos quizás? Allí el ángel se le apareció en fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verlo de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, oyó la voz desde el medio de la zarza que decía: Moisés, Moisés. Y Moisés dijo: venme aquí, Señor. Ahí comienza su construcción de Moisés. Ahí acaba su deconstrucción y ahora comienza su construcción con un encuentro con Dios. Por cierto, que esto no lo tengo aquí, pero recuerda que le dice Dios a Moisés. Lo primero que le dice es: quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y estoy yo. ¿Qué creen que significa? Entre muchas cosas, pero ¿cuál es la idea que tú crees de por qué le digo que se quitaran las sandalias? Te doy una pista. El calzado. ¿Para qué sirve el calzado? ¿Saben lo que significa calzada? ¿Saben qué significa? ¿Para qué sirve el calzado? Te cubre para que Te protege. Sí, te protege, ¿no? Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: Moisés, conmigo no tienes de qué proteger. Quítate. Conmigo no tienes por qué proteger. Yo no te voy a hacer daño, Moisés. Yo quiero lo mejor para ti. Pero no es cierto que nos acercamos con la gente con mucho miedo. ¿Sí? Inclusive cuando por primera vez veniste a la congregación, a la iglesia, tenías miedo, ¿sí o no? Con eso de que les vamos a quitar su dinero, o que se prestan las hermanas, o que le vamos a lavar la mente. Como si Dios dijo: Moisés, para empezar, quítate el calzado. No tienes que protegerte. Y ahí, en ese encuentro con Dios, comienza su vida futuro, su vida más fructífera, para lo cual valió la pena los 80 años anteriores, ¿no? La mejor etapa de tu vida, la construcción de tus años más significativos y trascendentes, comienza en el día que tú te encontraste con Dios. Antes solo existías. Ganar dinero era tu mayor meta en la vida. ¿Sí o no? Vivías para trabajar. El dinero era tu Dios, tú vivías para servirle a Él, y el dinero te hacía creer que eso era la vida. Como quien decía, eso era la vida, así. Pero yo no lo sabía, ¿no? Y eso creer que, y tú veías pasar el dinero de humanos, te se los entregabas y decías: por lo menos acaricié 20,000 o 50,000. Los pagué 20,000 aquí, 20,000 allá, me quedé con 2,000, pero ay,
orgásmico es tener las pacotas de dinero, ¿no? Aunque sea nada más para pasar. Y tú creías que eso era la vida. Y con ese pensamiento no eras de influencia positiva ni para tus sobrinos, ni para tus primos, ni para tus cuñados, ni para tus amigos, ¿sí? Ni para nadie. Tengo conocidos comerciantes, y voy a decir que dije capita porque no los de Xochapa digan, lo dijo por mí, que ella con 100 kilos de peso, él con 130 kilos de peso, su hijo de 15 años con 120 kilos de peso, la otra niña con 80 kilos de peso, y se levantan para hacer dinero y creen que eso es una buena escuela para sus hijos. Y a lo mejor alguien con los mismos crisis decir, sí, porque quiero ser con esa tienda totototota y ese carro tototote, así quiero ser cuando yo sea grande. Y tener un hijo que pese 120 kilos y que le esté a punto de dar un infarto, y tener una hija igual, y sí, porque eso es la vida. Pero yo no lo sabía. ¿Cuántos? Entonces, podemos hablar de 3 etapas en la vida. Tú te construyes como tú quieres, como tú pensaste que era lo mejor, y de pronto la vida, guiada por Dios, las crisis se encargan de meterte en un proceso de deconstrucción, y empieza tu proceso de depuración. No tiene que durar 40 años. Tienes entonces 5 de años, ¿ya? Pero ¿cuántos tenías cuando tienes un encuentro con Dios? ¿Cuántos tenías tú cuando tienes un encuentro con Dios? 32. ¿Tenías 32? ¿Tú cuántos tenías cuando tienes un encuentro con Dios? 40. O sea, yo sí voy con los 40. Oye. Sí, no analíticos. Entonces, ¿en cuántos años te construiste? En tu construir donde tú no te importa Dios, y tú haces lo que se te pega la gana, y vas, bajas y subes y compras, y Dios no está presente en tu vida, y dices, esto, yo voy para allá. ¿Cuánto tiempo fue así? ¿40 años? ¿Tú también fue 40 años? Y en algún momento te estrella la vida, ¿no? Entonces, sí. Y ahí empieza una deconstrucción. Y burrada tras burrada, y desfalco tras desfalco, y golpe tras golpe, y eso ya, Dios, ya no veo la mía, ¿no? Y Dios va a tu encuentro. Y conoces a Dios. Y ahí comienza la formación de tus mejores años. ¿Sí? Porque ahora estás en manos del alfarero y Él te está construyendo y te está preparando para la mejor etapa de tu vida. Dígame. La más fructífera, la de mayor influencia, y así va a ser, ya está siendo como con José, que dice, y todo en lo que José ponía su mano, prosperaba. Ya quiere llevarnos Dios, y quiere usar tus pies, tus manos y tu boca para dar una palabra de sensatez, de sabiduría, de guianza. Los mejores años de tu vida comenzaron a construirse cuando tuviste un encuentro con Dios. Tu desierto
en ese proceso por causa de tus errores, y cuando yo digo tú y me incluyo aquí, se llega a convertir en tu graduación que te pone listo para tus mejores días. Cuando crees que tu desierto es lo peor que te pudo suceder, yo quiero decirte que eso no es cierto. Tu desierto, por causa de tu altanería, de tus impulsos, de tus celos, todo eso en lo que te metiste, pero que era necesario que sucediera para que te dieras cuenta, te curaras y te deconstruyeras, dejaras que te deconstruyera la vida, eso resulta ser tu graduación para tu mejor etapa que viene. Y déjenme hacer esta analogía, esta metáfora con nuestra formación universitaria, ¿no? Te gradúas de lo que fuiste, licenciado, lo que sea, y no empiezas a ganar dinero ahí. Tu graduación es el cimiento para todo lo que ahora va a venir a suceder, a ejercer lo que tú aprendiste. Solo después de tu deconstrucción y de tu encuentro con Dios, comienza la vida que marcará la vida de los demás, que dejará huella en los demás y que te pondrá en un instrumento de transformación. Me dice este cuadro: hasta ahora la vida ha dejado sus huellas en mí. A partir de ahora seré yo el que deje mis huellas en la vida. Pero esto sucede porque ya tuviste un encuentro con Dios. Y ahora Dios te está preparando para tu mejor etapa de tu vida. Tus mejores años comenzaron cuando Dios puso sus manos en tu vida y te empezó a construir. Quiero decirte, abraza tu desierto, abraza tu deconstrucción y dile: Señor, gracias porque me estás puliendo, me estás sacudiendo todo lo que no me sirve. Me duele, porque sí duele, ¿sí? Pero gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Y gracias por el día que veniste a encontrarme, porque ahí comenzó mi mejor etapa. Estás en esa preparación. Amén.